Hola, feliz día a todos y todas. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta nueva videoconferencia. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Ramón Sosa. Él es docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la UNA y coordinador de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor Sosa. Pues muy buenas tardes y muchas gracias. Un gusto saludarlos y saludar a todos los que están presentes y un agradecimiento a todos los que, gracias a ellos, es posible hacer esta pequeña transmisión y que esperamos que pueda ayudar en algo a todas las personas interesadas en este problema de salud en el que estamos actualmente. Excelente. Conversábamos hace un rato, doctor, de cómo el tema sobre el levantamiento y el manejo de los cadáveres por COVID ha sido uno de los cuestionamientos más grandes o sobre los cuales se ha hecho más especulación en medio de esta pandemia y consideramos pertinente y urgente poder abordarlo desde la mirada de un experto, de alguien que conoce muy bien no solo el lineamiento, sino que ha tenido la experiencia para poderlo abordar. Le damos la bienvenida y pues le dejo con la conferencia para nuestro auditorio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Em, este tema, que es un poco, diría yo, no tan interesante desde el punto de vista de lo académico, pero es un tema de mucha importancia para la mayoría de la población y para las personas que tienen eh, mucha relación con estos pacientes que al final, desgraciadamente, fallecen. Esta presentación se ha hecho en base a los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Salud y en base al documento que fue publicado el 3 de abril sobre el manejo de los cadáveres que fallecen por COVID-19. Uno podría especular de qué es lo que se tiene que hacer, pero la verdad que estos documentos, los lineamientos establecidos para el manejo de cadáveres COVID-19 que preparó la Secretaría de Salud está en base a las indicaciones de la OMS y en base a lo que está sucediendo en los países donde han tenido graves problemas esta situación. Y hay que tomar en consideración que esto es algo muy cambiante y que las decisiones se van tomando de acuerdo a cómo se presenta el problema. Para iniciar, vamos a decir que este documento eh, recoge dentro de él la información necesaria para el manejo y el transporte y entierro de los cadáveres que fallecen por COVID-19. El asunto es que hasta ahora no hay una evidencia sólida que los cadáveres se conviertan en o que tengan riesgo de infección por este virus, a menos de que sean manipulados de una forma inadecuada. Y los cadáveres sí son un riesgo para las personas que los van a manipular, pero depende del tipo de manipulación. Y este manejo de los cadáveres va a ser variante de acuerdo al número de cadáveres que se pudieran presentar, que esperemos que aquí en Honduras no sea masiva esta situación. Los objetivos de este documento que fue publicado el 26 de marzo es garantizar las acciones de bioseguridad para el personal de salud
que tenga contacto con cadáveres en ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios. Esto se refiere también a aquellos cadáveres que se presenten en la comunidad y que deberán de ser manejados también en base a estos lineamientos. El otro objetivo es garantizar las acciones de bioseguridad para el personal de las funerarias que tengan contacto con cadáveres, pues las funerarias se siguen encargando de el transporte y el entierro de cadáveres en muchas ocasiones. Y luego el gran objetivo es minimizar la diseminación de la infección por este virus. Este documento fue preparado por la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud. En este documento también participó la Dirección de Medicina Forense, pues ellos también participan en el manejo de estos cadáveres. El documento establece cuáles son los pasos que se van a seguir en el manejo de este tipo de cadáveres. Primero, se trata de el traslado desde la sala o del espacio de aislamiento donde estaba la persona que estaba diagnosticada con el COVID-19. Luego es el transporte al cementerio. De ahí otro tipo de actuaciones que se hacen usualmente en los cadáveres. El féretro y el destino del cadáver, qué se hace con los casos que son descartados para COVID-19. Y luego un poco acerca de cuando un cadáver se va a autopsia, ya sea una autopsia clínica o una autopsia médico-legal. En relación al traslado, desde el lugar donde estaba el cuerpo, ya sea en una sala hospitalaria o sea en un espacio de aislamiento que pudo haber sido en su casa, una vez que el cuerpo está ya, se ha dictaminado que ha fallecido, debe de ser lo antes posible llevado a el depósito donde se mantienen los cadáveres. Previo, se le puede permitir a los familiares que tengan acceso a ver a su familiar y a algunos amigos cercanos. No deben de ser muchas personas, porque entre más personas hay, existe la posibilidad de contagio, no del cadáver de las personas, sino entre ellas mismas, porque en la actualidad no se sabe quién puede estar contaminado con COVID-19 y quién no. Tampoco se permite que las personas tengan acceso físico al cadáver. Solo es para que tengan una despedida física, pero a determinada distancia del cuerpo. Luego, las personas que van a participar en el traslado, previo a esto, si es en un centro hospitalario, deberán de haber sido capacitadas de qué es lo que tienen que hacer. Y si es en la casa, las personas de la funeraria o de quien se vaya a encargar de esto, porque en algunos lugares van a apoyar las alcaldías. Entonces, deberán de estar capacitadas y ser lo suficientes para poder movilizar el cuerpo sin que corran riesgos y que además deben de estar provistos de un equipo de protección personal. El que la mayoría de las personas ya sabe, a raíz de que se ha venido publicitando mucho esto, de que es mascarilla, guantes, una gabacha o ropa adecuada para eso, que después deberá descartarse. El cadáver debe de ser introducido en una bolsa hermética en el lugar
donde falleció, en la habitación donde falleció, ya sea en la casa o en una sala hospitalaria. Esta bolsa debe de ser impermeable y la bolsa previamente tiene que haber sido desinfectada con un desinfectante de uso hospitalario o con una solución de cloro para evitar de que alguna secreción del cuerpo pudiera salir del mismo y ser contaminante. Una vez que el cadáver ha sido colocado en la bolsa, se puede y ha sido sellado, se puede sacar sin riesgo para llevarlo ya sea al depósito del hospital mientras se traslada a su lugar de entierro o la morgue hospitalaria. Y posteriormente, pues, una vez que ya se ha colocado dentro de un ataúd, ser trasladado al lugar de entierro o llevado, si se va a cremar, a ser cremado. ¿Cómo se va a hacer el traslado al cementerio? Este traslado puede ser hecho por las autoridades de salud, dependiendo de la situación, o puede ser efectuado por alguna de las funerarias que existen a este tipo de trabajo. Lo que sí debe ser es que todo el personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente de que se trata de un cuerpo que ha fallecido por el COVID-19 y el procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente, que hasta este momento ya todas las personas que se dedican a esto deberían de estar informadas y capacitadas de cómo manipular este tipo de cadáveres. Finalizado el transporte, se debe de proceder a la desinfección del vehículo en el que se ha transportado y si se produjo algún residuo en este transporte del cadáver hacia el lugar de su entierro o de su cremación, los encargados de este traslado serán los responsables de la eliminación según los protocolos de este tipo de residuos que se produzcan. Luego, posteriormente, pues el cadáver tiene que pasar a ser enterrado y si la familia ha decidido cremarlo, pues llevarlo al lugar donde va a ser cremado. Que es de hacer notar que en Honduras solo existen empresas privadas que se dedican a esto. Cuando hablamos de otras actuaciones sobre el cadáver, se refiere a actividades que usualmente se hacen con un cuerpo. Cuando una persona fallece, se hacen acciones de limpieza del cuerpo e higiene y algunos les hacen labores de estética como maquillado del cadáver y otras, pero esto con este tipo de cuerpos no se puede hacer porque no se permite la cercanía física para esto. Luego que el cadáver se ha introducido en la bolsa y esta está desinfectada y sellada, la manipulación exterior de esta no debe de representar ningún riesgo y podría servirse algún oficio velatorio para el fallecido, pero con el ataúd cerrado. Pero esto era cuando este documento fue presentado el 26 de marzo. Actualmente hay un comunicado de SINAGER que fue publicado el 3 de abril en el que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos da otras indicaciones y que ya al final de este documento lo vamos a leer textualmente para que quede muy claro esto, porque ya las velatorias a partir del 3 de abril están prohibidas. ¿Qué se hace una vez que el cadáver pues está
introducido en el féretro y hacia dónde se va a trasladar. Pues una vez que la bolsa ha sido introducida dentro del féretro, el féretro puede ser un féretro normal, pues el cadáver va herméticamente sellado dentro de una bolsa. Si la bolsa tuviera alguna dificultad de sello, se puede meter en dos bolsas. El destino final del cadáver, pues probablemente aquí en Honduras sea el entierro. Y en alguna ocasión pudiera ser que se dé la incineración. Y esto pues en las condiciones habituales en que lo hacen este tipo de funerarias que lo están haciendo, que en Honduras pues solo en San Pedro Sula, hasta donde entiendo yo en este momento. Y posteriormente pues las cenizas, si llegara a ser incinerado el cadáver, se entiende de que estas no suponen ningún riesgo. Cuando son casos que son sospechosos de muerte por este virus, pero que al final los mismos no fueron confirmados y han sido descartados para COVID-19, pues si a estos llegara a realizárseles autopsia, si fuera indicado clínicamente, porque no todos los cadáveres tienen indicación de autopsia. Además de los hisopados faringios que se toman para la confirmación del COVID-19, también, si se le practica autopsia, deberá de dejarse muestras del tejido pulmonar y las muestras que se dejan usualmente en una autopsia. Si este caso fuera de interés clínico, única y exclusivamente. ¿Qué sucede con las autopsias? Si actualmente aquí en Honduras las autopsias para COVID-19 están prácticamente prohibidas. Si el cadáver ya fue identificado por COVID-19, no se le va a practicar autopsia. Las autopsias que se practican, se pueden practicar autopsias que son de interés clínico, que son las interhospitalarias, o autopsias legales, que son las que realiza la Dirección de Medicina Forense. Y en el caso de que un cuerpo no se sepa de qué murió, y dada la situación de que el virus no tiene manifestaciones durante un periodo de tiempo, pudiera ser que llegue a algún cuerpo que esté contaminado, pero que no haya sido identificado. Y entonces, ¿qué se debe de hacer en este caso? Si se va a realizar autopsia. Entonces, aquí se debe tomar las precauciones para los riesgos habituales en las autopsias. Y estos cadáveres de este tipo de personas deberá de evitarse algunos procedimientos de los que se hacen que producen aerosoles, como el hecho de utilizar sierras eléctricas que pulverizan huesos y que producen aerosoles, o el manejo de los intestinos y del sistema digestivo, que se ha comprobado que el virus también se localiza en estos tejidos. Usualmente en las autopsias las contaminaciones se dan sobre todo por salpicaduras, y para esto el personal que realice las autopsias deberá de estar protegido con el equipo de protección personal. Durante la práctica de la autopsia, si está confirmada de COVID-19 o si es una sospecha de COVID-19
o si hay dudas en su historial de que puede o no puede tener COVID-19, el número de personas que participen en la autopsia debe ser el menos posible. Y se debe de estas personas que participan en esta autopsia, debe de saberse quiénes son, haciendo un listado de los que han participado en ella, y deben de quedar en autovigilancia por los próximos 14 días por cualquier síntoma respiratorio que pudieran presentar. Por supuesto, esto después de que se haya realizado la autopsia. Y obviamente se debe de seguir todos los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos que se hacen usualmente cuando se practica una autopsia. ¿Cuál es el equipo de protección individual que se debe de utilizar para realizar autopsias en este tipo de cadáveres? Se debe utilizar ropa de quirófano con camisa y pantalón de quirófano. Debe utilizarse una bata impermeable desechable, manga larga y delantal. Si la bata no es desechable, el delantal impermeable tiene que ser obligatorio. Durante el procedimiento, se debe utilizar una mascarilla con filtro de partículas que corresponda a la norma N95. Y si se generan aerosoles, a la mascarilla FFP3. La protección para los ojos debe de ser parte de este equipo de protección personal y debe quedar ajustados a la montura de los anteojos para la nariz o utilizar un protector facial completo, una careta plástica transparente. Y este tipo de protección facial es la más adecuada cuando se practican autopsias. Se debe de utilizar doble guante, gorro, botas que sean altas, preferiblemente hasta la rodilla, y ponerse cubrezapatos. ¿Cómo se hace para colocarse el equipo? En las salas de autopsias debe de haber un vestidor que permita la entrada y la salida por puertas diferentes. Y antes de ingresar a la sala de autopsias, se debe poner la ropa que se va a utilizar y el equipo en este vestidor. Y una vez que ya esté colocado el equipo de protección personal, entonces se podrá proceder a entrar a la sala de autopsias en donde se encuentra el cuerpo para poder practicar la misma. Una vez que se ha efectuado la autopsia, se deberá de retirar el equipo de protección y salir de la sala y entrar al vestidor y salir por la puerta de salida que debe tener el vestidor y el área de salida donde se debe de retirar el equipo de protección personal y eliminarlo conforme a las recomendaciones para que esa ropa que estuvo junto a ese cadáver no se convierta en un contaminante. Y una vez que se haya retirado toda la ropa, deberá hacerse el aseo correspondiente y el lavado de manos pertinente. Posterior a que se haga la autopsia, la sala de autopsia deberá de ser limpiada y desinfectada. Sobre todo las superficies donde estuvo el cuerpo y los diferentes órganos y tejidos del mismo, o donde hayan habido secreciones de este cuerpo. Se recomienda limpiar la superficie con agua caliente y detergente o con los desinfectantes que ya está comprobada su eficacia, como el cloro, el alcohol, el peróxido de hidrógeno, también compuestos de amonio y productos fenólicos. Pero aquí es de más fácil uso
el detergente, el cloro y el alcohol, que es lo que se está recomendando en general para toda la población cuando hace salidas de su casa, cuando se nos permite el toque de queda. Una vez que se ha hecho la limpieza con esto, se debe de enjuagar bien y eliminar cualquier residuo que haya quedado de la forma habitual que se hace en las salas de autopsia. Cuando el cuerpo ha sido trasladado a su lugar de entierro, la empresa funeraria que se encargue del traslado de este cuerpo es la que se encargará de establecer las medidas de protección necesarias para sus trabajadores en las diferentes fases que lleva el traslado de un cuerpo al cementerio, que es la recepción, la desinfección y el transporte del féretro hacia el lugar de entierro. Si ocurriera algún incidente con este cuerpo durante su traslado, durante su manipulación, deberá pues de seguirse conforme al procedimiento establecido, y las personas que han tenido contacto y haya ocurrido algún incidente, como por ejemplo ruptura de la bolsa que está siendo trasladado el cuerpo, pues deberán de ser sometidas a un aseo pertinente y además quedar en observación por los 14 días que se han establecido. El día 3 de abril, SINAJER publicó un comunicado, que es el comunicado número 008, que es en relación al manejo de cadáveres. Los lineamientos que publicó la Secretaría de Salud fueron publicados el 26 de marzo. Pero como esta es una situación inédita, que es cambiante, entonces SINAJER hizo un documento donde se establece cómo se va a hacer este manejo de cadáveres, y esto actualmente es lo que está en vigencia y que se tiene que cumplir. Primero, dice, se prohíben los velatorios por cualquier tipo de muertes que sucedan durante la pandemia COVID-19 para evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar. Se refiere a cualquier tipo de muerte, sea esta una muerte por COVID-19, una muerte natural por cualquier otro tipo de causa o una muerte violenta. Los velatorios estaban prohibidos para que no haya aglomeración de personas y que no ocurra contaminación de las personas que acompañen a esta persona fallecida, porque se dé la situación que alguno de los que esté participando esté contaminado. Entonces, ningún tipo de cadáver puede ser velado en estos momentos de la pandemia. 2, no se realizarán autopsias intrahospitalarias a personas fallecidas con sospechas o confirmados por COVID-19. Esto es una decisión que ha tomado SINAJER para evitar la contaminación de las personas que realizan este tipo de actividades hospitalarias. 3, las muertes ocurridas en la comunidad tampoco se les realizará autopsias, a excepción de las que tengan indicios o signos de muerte violenta, que serían manejadas por parte de medicina forense. Si una persona muere en la comunidad y esta persona no tiene ningún signo de violencia, no se le va a practicar autopsia. En este caso, es la Dirección de Medicina Forense la encargada de ir a ver estos cuerpos, y ellos definirán ahí la causa de la muerte y extenderán el documento necesario. Y será entregado ahí mismo a los familiares para que ellos procedan a hacer el entierro como corresponde. Cuando los cadáveres
eh, aparezcan o las personas fallezcan, los cadáveres deben ser llevados inmediatamente desde el lugar donde ocurrió la muerte a su lugar de entierro. Según esto, deben de ser custodiados por los cuerpos de seguridad del Estado y se permitirá que los familiares en primer grado lo acompañen en su entierro, en un número de acompañantes no mayor de 15 personas, manteniendo la protección correspondiente y la distancia del ataúd, que debe ser de 2 metros. Esto sigue siendo para proteger a las personas vivas para que no se contaminen entre ellas. No se permitirá los traslados de cadáveres de departamento a departamento para evitar las posibilidades de un mayor contagio, evitar disturbios en las carreteras y las posibilidades de incidentes. Se establecerá un equipo dentro del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para que coordine el manejo de los cadáveres con las siguientes instituciones: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Medicina Forense, Cruz Roja y las funerarias locales. Y los gobiernos locales deberán localizar terrenos aptos para fosas comunes en caso de entierros masivos al rebasar la capacidad local para el manejo de cadáveres. Si se diera la situación de que se den muertos en gran cantidad, el Estado ha contemplado la elaboración de fosas comunes para hacer estos entierros y será el Estado el encargado de hacer esto. Esto está fechado el 3 de abril y es lo que actualmente está funcionando para el manejo y traslado de cadáveres. Hasta el día de ayer, habían 343 casos confirmados por COVID-19 y 23 fallecidos. La situación es que falta todavía tiempo en el que van a aparecer más contaminados y lastimosamente van a haber más fallecidos. Estamos todavía en la parte inicial de esta situación y nosotros esperamos de que no ocurra una gran catástrofe, pero tal como se ha presentado en los diferentes países, pudiera ser que tengamos algunas dificultades y que se llegue a la fase de entierros en fosas comunes para nuestros fallecidos. Esto se hizo en base a los lineamientos que se han tomado en consideración por parte de las autoridades, porque eso es lo que está vigente y es lo que va a ocurrir, a menos de que las mismas autoridades cambien las directrices que han tomado para este tipo de cadáveres en el manejo y transporte de los mismos y en el levantamiento que hace la Dirección de Medicina Forense. Con esto finalizaría esta presentación y solo nos resta decirles que se queden en sus casas, que hagan el aseo de manos correspondiente, con agua y jabón es lo más efectivo. Y si tuviéramos alguna pregunta, estamos ahorita en disposición para contestar y aclarar en lo posible. Listo. Hola, doctor. Sí, tenemos un par de consultas de las personas que nos están viendo en este momento a través del Facebook Live y sí, definitivamente este ha sido un reto, como mencionábamos, el tema de cuánto se ha especulado desde el momento en iniciar los lineamientos. Me parece que estaban desde hace más de un mes, por ejemplo, desde antes que se diagnosticara el primer caso, si no me equivoco, y sin embargo han sido poco difundidos. Entonces, en ese sentido, por eso es que nos parece tan pertinente su conferencia, bastante completa, bastante clara. Hay algún par de consultas aún que quisiera transmitir de parte de la audiencia que ha estado durante la conferencia y preguntan precisamente sobre la socialización, si usted conoce, si se realizó algún
eh, algún tipo de abordaje con las funerarias para hablar de este tema. Bueno, la verdad que yo no conozco si se ha hecho una socialización con las funerarias. La publicación del documento de los lineamientos que se hizo el 26 de marzo, se hizo en los medios de comunicación y está accesible a todos los que la quieran ver en las páginas que tiene el Estado para ese tipo de consultas. No sé en realidad si lo han socializado con las funerarias y hasta qué grado se ha podido hacer eso. Yo debería de entender que el Estado ha tomado las precauciones y que debería de haberlo hecho. Definitivamente, sí. Esa debería de ser una responsabilidad compartida entre los entes competentes desde el punto de vista estatal y también estas mismas organizaciones que se encargan de dar acompañamiento a las familias. También nos pregunta el doctor Juan Carlos Amador, ¿qué pasaría si hay un gran número de fallecimientos por COVID de manera constante, digamos, que se aumentara todavía más de lo que tenemos la tasa de mortalidad, ya que es una de las tasas más altas de toda la región? Bueno, las estadísticas nos dicen que estamos en el cuarto lugar a nivel del mundo en cuanto a la tasa, pero deberíamos de esperar, ¿verdad? De que no fuera así. Ahora, si se diera esta situación de una muerte masiva día con día, el Estado tendrá la responsabilidad de el traslado y el entierro de estos cadáveres y hacerlo en fosas comunes, que el mismo Estado ya debe de estar determinando dónde, o ya ha de tener determinado dónde se van a hacer. Entiendo yo de que en los mismos lineamientos se le dice a las alcaldías que ellos deben de identificar predios, perdón, donde se haga este tipo de entierros si llega a ocurrir esta situación. Entendido, perfecto. También nos pregunta Nelly Paola de si es médico, es medicina forense quien hace el levantamiento en estos casos de los fallecimientos comunitarios, por ejemplo. Si el fallecimiento es comunitario en la casa, el, el reporte pues se tiene que hacer al 911, que son los que informan a la Dirección de Medicina Forense. Y sí, es Medicina Forense la que tiene que ir a ver, junto con el equipo que los acompaña siempre, y ellos ahí determinarán si el cuerpo no tiene indicios de ningún tipo de violencia, el mismo será entregado en ese momento a los familiares con la documentación correspondiente. Entendido. Y en la última, bueno, una de las últimas preguntas es de la doctora Isi Galindo, si es preferible, por ejemplo, las personas fallecidas por COVID-19 sean incineradas para evitar el contagio. ¿Qué tan relevante puede ser la incineración versus el entierro? Bueno, yo diría de que si se sigue la normativa establecida y los cadáveres van en bolsa sellada, la cual ha sido pulverizada con un agente descontaminante y es enterrado el cuerpo, no debería, por estar enterrado y además de esto, introducido dentro de una bolsa plástica impermeable, no debería de tener mayor problema. Eh, Además de que en Honduras solo entiendo, no sé si sea esta información correcta todavía, solo en San Pedro Sula hay un incinerador para cuerpos. Entonces, y es privada. Pertenece a una funeraria privada y entonces la posibilidad de incinerar cuerpos es muy poca, pero no debería de haber mayor problema si el entierro se hace en la forma correcta. Perfecto. También nos preguntaba el doctor Carlos Humberto Vázquez sobre si ya, digamos, los casos que fallecieron y que fueron confirmados por COVID en el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula se le realizó autopsia. Me pareció escuchar que solo se hacían en los casos de trauma. Así es.
Todos los casos que sean confirmados por COVID-19 desde que se inició la cuarentena y desde que fue identificado el primer caso, no se les practica autopsia. Y esto es por indicaciones de la Secretaría de Salud, el mismo SINAGER, para evitar riesgos de contaminación. Solo en el caso de que haya indicio de violencia, por ejemplo, que es una persona que ha andado con síntomas respiratorios, pero por alguna razón muere porque lo asaltan, entonces a él sí se le va a practicar autopsia. Y la Dirección de Medicina Forense ya tiene establecido un protocolo de cómo van a abordar este tipo de casos para estas autopsias. Entendido. Perfecto. Excelente, doctor. No tenemos más consultas hasta el momento. Agradecemos de manera bastante grande su participación. Sabemos que ha sido prioritario poder tenerle esta vez acá y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes por haber permitido intentar aclarar un poco esta situación. Gracias a todas las personas que hayan dejado parte de su tiempo para ver y escuchar estas explicaciones. Y estamos a la orden y muchas gracias. Continuaremos.